Mi experiencia con el cortometraje es curiosa porque fue un cortometraje que escribió mi madre con mi padre y que dirigió mi madre. Fue lo primero que me hizo como querer dedicarme a ser actriz profesional. Ya estudiaba teatro, pero mi madre me dijo que si quería participar en el corto, yo me negué porque me daba mucha vergüenza. Y cuando vi el rodaje y vi las cámaras y el equipo y la pasión de mi madre y de todo el equipo y de los actores, me encantó y entonces me apunté a una agencia y me salió mi primer trabajo como actriz. Y luego además yo he estudiado comunicación audiovisual e hicimos cortos en la carrera y ahora acabo de producir 2 cortos que ha dirigido mi madre y ha sido una experiencia increíble, o sea que me gusta mucho el mundo del cortometraje y he tenido mucha experiencia como actriz y como productora. El lenguaje del cortometraje es muy curioso porque al final tienes que contar una historia en muy poco tiempo, entonces eso tiene su parte buena y su parte mala y a veces no puedes profundizar como quieres en una historia o no puedes contar tanto, no puedes enseñar tanto de un personaje o de la historia que se quiera contar, pero también me parece interesante el hecho de poder contar un pensamiento, poder contar una pequeña historia, la claridad con la que le puede llegar al espectador, ¿no? Como que al final cuando tú sales de una película pues todo el mundo se queda con algo específico de la película, a cada uno le llega algo diferente y el cortometraje tiene la posibilidad de que puede realmente transmitir, creo que de forma directa, lo que el director o el creador o la creadora, directora, guionista quiera comunicar y me parece muy interesante. Creo que cualquier medio es importante para contar este tipo de historias y para concienciar, creo que es igual de válido, pero sí que es interesante en esta historia, por ejemplo, que al final te cuenta una situación concreta y el espectador está viviendo esa situación concreta y ese pequeño momento y podemos realmente como profundizar en qué sentimos y cuestionarnos qué pasa en ese pequeño momento. Como que sí que me parece muy interesante a la hora de hacer profundizar y hacer cuestionar al espectador determinados como comportamientos, determinadas situaciones y sí que me parece una herramienta buena como para hacer pensar y para hacer pensar sobre algo como muy específico. Pues me animaron muchas cosas, por ejemplo, me parece muy importante que Cosmopolitan haga una iniciativa como esta y que hable de la violencia contra la mujer y que además lo haga desde la creación audiovisual y creando contenido y contando con creadores, me parece como muy importante y me gusta mucho formar parte de esto. Me gustó mucho el corto anterior, el del año pasado, me hizo pensar, me gustó mucho el corto como tal, me gusta mucho la productora, los directores, como que me atrajo mucho el tema. Cuando leí el guión se me generaron preguntas y eso me gustó y tuve que leer el guión con amigas como para ver qué opinaban, para ver qué se les movía y me gustó como el debate que se creaba al hablar de este corto específico y del abuso sexual y la violación dentro de la pareja y de los límites y las ambigüedades y cómo hacernos más conscientes. Pues el guión llegó a mis manos porque el director Pablo habló con mi representante y me lo propusieron directamente y creo que Cosmopolitan estaba contento con la idea de que yo fuera la protagonista y me hizo mucha ilusión que pensaran en mí. Entonces, nada, lo leí y me tiré a ello. Fue un rodaje complicado y complejo porque, bueno, era mi primer rodaje en el mundo del coronavirus, entonces era la primera vez que veía cómo era un rodaje con mascarillas, con pruebas anti-COVID, todas estas cosas, y me pareció un reto el trabajar con un equipo lleno de gente que está con la mitad de la cara tapada, como que no sé, y a la vez fue como muy bonito ver que se puede seguir rodando con seguridad y yo me sentí todo el rato muy protegida, muy segura, entonces, pero bueno, eso lo hizo especial y luego fue complejo porque era un rodaje de noche en una piscina, entonces en un momento en el que estaba dejando de ser verano para empezar a ser otoño, entonces hacía un poquito más de frío y la piscina estaba muy fría, entonces fue un rodaje como de mucho trabajo mental y como de realmente un poco de supervivencia porque el agua de la piscina estaba realmente fría, entonces teníamos que estar como controlando que no se notara el frío, teníamos que estar todo el equipo muy concentrado para que fuera todo una toma o dos porque no podíamos estar más tiempo, directamente teníamos los labios morados, tiritábamos. Yo no conocía a Javier, el actor,
antes solo nos habíamos tomado un café antes del corto y tuvimos que hacer como muchísima piña y apoyarnos muchísimo. Yo tuve un momento de bajón donde el frío pudo conmigo y él me apoyó muchísimo. Luego él tuvo un momento en el que sintió más frío, como que también tuvo un momento de debilidad y vulnerabilidad y nos tuvimos que apoyar mucho. Y entonces también hizo que estuviéramos muy compenetrados y como muy unidos y a la vez que estuviéramos muy vulnerables y creo que eso, aunque en ese momento no lo viví como algo positivo porque tenía que estar muy concentrada y tenía mucho frío, tengo ganas de ver el resultado para ver cómo eso nos ha llegado a nosotros físicamente y emocionalmente y cómo se ve en la pantalla, porque realmente estábamos los dos como en una situación de vulnerabilidad pero bueno, fue todo una aventura, la verdad, tirarnos a una piscina a las 5 de la mañana que estaba fría. Creo que ha sido un tabú, creo que es algo que está empezando a ponerse sobre la mesa de alguna forma, como que está empezando a ser parte de la conversación social y que estamos empezando a darnos cuenta de lo que es la violación, de la violación dentro de la pareja, la diferencia también entre abuso sexual, cómo se nos ha enseñado que una violación es y cómo puede ser. Creo que al final todos tenemos en nuestro imaginario que una violación tiene que tener violencia, tiene que tener una víctima que se niegue, que grite y como que tiene que ser una cosa que tenemos muy reconocida y al final ahora estamos entendiendo que es mucho más complejo y que al final la manipulación y el control y las relaciones tóxicas y en las que se crean abusos de poder también pueden crear situaciones de violación y de abuso sexual dentro de la pareja. Y creo que es muy, muy importante que hablemos de esto y para que deje de ser un tabú y para concienciarnos y para poder identificar esos comportamientos cuando estén pasando como víctima y también para concienciar y marcar los límites en esas ambigüedades que se han un poco como permitido dentro de la pareja. Una cosa que me parece interesante es que cuando leí el corto, se lo leí a 3 amigas y una me dijo: tía, pero aquí no hay abuso sexual. Y luego mis otras 2 amigas, o sea, como no que no hubiera abuso sexual, pero sí que le costaba identificar la violación en esta situación. Y luego 2 amigas se lo leí y se pusieron a llorar inmediatamente porque se habían visto reflejadas en situaciones donde habían accedido a la relación sexual por no crear un conflicto, por no enfadar a su pareja, por el miedo a la represalia. Y entonces es importante que eso lo marquemos como abuso sexual y como violación. Al final, la preparación del personaje fue una cosa muy natural. Quedé con Javier y hablamos del corto y hablamos de nuestras experiencias, al final que ambos hemos vivido, cómo hemos crecido, experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Sentí como que yo misma me podía sentir reflejada con Diana y que muchas chicas se iban a poder sentir reflejadas con Diana porque al final es una chica sensible, natural, que quiere estar bien con su pareja y que de alguna forma tiene un miedo al conflicto y tiene miedo a que las cosas no vayan bien y que intenta que todo esté bien y que intenta entender si su pareja, intenta leerle, intenta ser correcta, como que creo que al final es una chica muy normal y es una situación muy normal que todos hemos podido vivir. Entonces la preparación fue sobre todo intentar estar lo más presente posible con Javier y en el rodaje. Una cosa que me parece importante del corto es la disociación que hay entre lo que se dice y lo que se piensa. Como que al final estamos viendo los pensamientos de los personajes y cómo lo que dicen no tiene nada que ver con lo que están pensando. Y creo que eso nos muestra y nos da pistas que la forma de combatir con la violencia sexual dentro de la pareja es una comunicación sana y transparente. Y que al final, por ejemplo, en el personaje de Javier vemos que sus pensamientos empiezan a convertirse en pensamientos de inseguridad, de celos, de control, que le hacen que le hacen tener una relación sexual en la que él está dominando a su pareja y en el que está moviéndose por el poder. Y cómo ella está todo el rato cuestionándose si lo que está recibiendo es verdad, si no, si él está bien, cómo puede hacer para que no haya un conflicto y cómo al final le cuesta muchísimo decir que no por el miedo a crear un conflicto. Entonces creo que es muy importante
la pregunta que lanza el corto sobre cómo la comunicación tóxica y cómo una relación sexual que no va al final del placer mutuo, porque al personaje de Javier le está dando igual lo que le está diciendo Diana y se está mostrando indiferente a lo que le pide Diana. Y creo que ahí reside el foco del abuso sexual y la violación. Entonces espero que el corto nos haga pensar en todas estas cosas y nos hagan identificar comportamientos que hemos tratado como normales y como aceptados y que no lo son, que son comportamientos de comunicación tóxica y de abuso de poder.